buenas a todos y todas. Hoy aquí en Movies tenemos a un invitado que en nada va a estrenar su película, un peliculón, la verdad, una película muy íntima que me ha gustado muchísimo y vamos a hablar con él, con Ulises Porra de Bajo el mismo sol. ¿Qué tal, Ulises? ¿Cómo estás? Bien, Vero, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí encantado con lo que dices. No, de verdad, qué bonita, ¿ah? Madre mía, tengo tantas preguntas, así que voy a aprovechar estos 15 minutos que tengo rápidamente. Primero quiero preguntarte cómo estás, cómo te encuentras, ¿no? Que ya a partir del 19 de junio, ya en nada, estrenas esta película que supongo, por toda la estética y todo lo que pasa, habrá tenido mucho trabajo, ¿no? Sí, sí. Es una película que sí, ha sido larga de producir, de hacer, requirió muchos esfuerzos de mucha gente diferente. Y bueno, finalmente la estrenamos ahora en España, lo cual me pone muy contento porque, bueno, yo soy de aquí, eh, he vivido mucho tiempo afuera, entonces para mí es una especie de regreso y haciéndolo con esta película, pues nada, me siento muy feliz. La van a ver amigos, la van a ver familiares, la va a ver parte del equipo que todavía no la ha visto porque hay una parte del equipo que es español, de Barcelona. Mm, Eh, Así que nada, bueno, contento, qué decirte. qué bien, ¿nervios? No, nervios no. No, no, ¿Ilusión? no. Sí, ilusión y ganas de pasarla bien. Y nada, me parece como un motivo de festejo. Sin duda. Eh, y no, los nervios, yo tengo una sensación también de que una vez que se termina una película, bueno, la película ya se ha visto porque ha estado dando vueltas por festivales. Y Ya en cuando yo... Toronto, ¿ah? Y en Toronto habéis estado, ¿no? En preestreno, que En Toronto. Pero digo, cuando ya llevas unos cuantos pases, ya no sé, no hay tantos nervios. Lo que hay más es más celebratorio y más ganas de que salga, pero la película está hecha. Entonces ya, los nervios es por las que vendrán. ya de que sea ahora del público. Claro, sí, 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 Y sí. bueno, hay que mencionarte porque, claro, tú estás también, aparte de dirigir, formas parte del guión de la película junto a Oya Prida, ¿correcto? ¿Vale? La película dura menos de 2 horas, son 103 minutos y es una coproducción entre República Dominicana, Argentina y España, ¿no? ¿Me falta alguien? No, no. No, no, mayormente es Dime. República Dominicana y España y Argentina, sí hay bueno, ¿cómo se llama? Bueno, una coproducción Sí, menor, digamos, como una vale. participación. Sí. Wow, y claro, y Pero eso es lo no. que te quiero preguntar, ¿cómo así nace esta idea de hacer esta película tan íntima? Que ya te digo, al verla dije, wow, qué localizaciones, también te quiero preguntar, por ello ya te digo, tengo muchas preguntas. Así que primero cuéntame, ¿cómo nace esta película y sobre todo cómo logras, ¿no? realizar esta coproducción, sobre todo con República Dominicana, las ayudas también en el cine para sacar una película como esta, ¿no? tan íntima a la pantalla? Bueno, básicamente por las leyes de apoyo al cine. Yo Mm. hice una película anterior en Dominicana que se llamó Carajita, que Sí, la codirigimos con Silvina Snisser y la escribimos con Ulla Prida, y que ella también era la productora. Entonces, a partir de ahí empezó una relación con República Dominicana y lo que tiene República Dominicana es una ley de cine muy interesante que tiene, no sé si 10 años, un poquito más tal vez, pero no mucho más, bueno, incentiva mucho la producción de cine, tanto de qué bien. servicios como la producción local. Entonces, nada, se me abrió ahí un camino para poder hacer esta película y bueno, decir que, eh, bueno, cuando hay apoyo estatal y políticas de Estado para las culturas del país que sea, bueno, ese país empieza a producir cine y ahora mismo República Dominicana está creciendo Qué muchísimo a nivel bien, servicios y a nivel cine local, que hay unos autores increíbles, o sea que, y yo, bueno, pude sumarme a esa ola en un momento determinado. Pero bueno, que no soy el único, que hay películas muy buenas que se están haciendo en qué bien. República Dominicana ahora mismo. Hombre, claro, porque eso es quieras o no, es un aliciente para todos, ¿no? Para todos los que quieran producir, para todos los que quieran crear cine y no tienen
digamos, el dinero, la producción aquí en España, o hay demasiado también, no sé cómo funciona muy bien, por lo que a veces me explican unos directores guionistas también, me dicen, wow, es que tarda muchísimo, hay personas que han tardado 6 años, 10 años en sacar un proyecto adelante. ¿Cuánto has tardado tú, Ulises? Bueno, este lo he tardado un poco menos, pero bueno, sí, sí, yo sé lo que es estar años y años Wow. levantando un proyecto. ¿Y este cuánto habré tardado? Pues no sé, arranqué a trabajar en él cuando terminé Carajita, pero bueno, sí, sus 4 o 5 años, algo así. Sí, sí, sí. Entonces todo se grabó en República Dominicana. Cuéntame ahora sobre las localizaciones, sobre Eh, la estética. Sí, rodamos 5 semanas en República Dominicana, que es toda la parte, digamos, más selvática y de la casa principal y todo eso, que fue increíble. Tuvimos que encontrar un tipo de locación y de río muy específico. Nos Mm, fuimos al medio de la isla, a un lugar de difícil acceso, pero muy impresionante. Y bueno, ahí hicimos esas 5 semanas y después hicimos una semana de rodaje muy divertida aquí en Barcelona. Tiempo después, además, pasaron varios wow. meses, pero toda la parte del arzobispado Sí. es en un convento de Badalona. Wow. Sí, Qué sí, cambio. sí, sí. Sí, Madre sí, sí. mía. Fue Y muy divertido. ya, porque de verdad, cuando la veáis en cines, porque creo que es una película hecha para ver en cines por toda la estética que tiene, tienes una fotografía también preciosa, una música que acompaña también, porque digamos, yo la puedo resumir, a mí me gustaba mucho porque es muy espiritual, es como que te deja pensar, ves la escena de principio, cómo empieza la película y la escena del final, que no vamos a hablar de ello, pero dices, wow, es un círculo, ¿sabes? Se cierra el círculo al final, no voy a decir nada más, solamente quiero Claro. saber si estás de acuerdo conmigo. Sí, sí, eso, sí, sí, una estructura medio circular ahí, sí, sí. Total, me encanta. Entonces quiero preguntarte ahora por los actores, actrices que vemos, estos sobre todo en el cartel, ¿no? Que vemos a 3 protagonistas. ¿Cómo fue dar con ellos? ¿Cómo fue lograr que encajaran en esa historia? Bueno, fue muy variopinto, la verdad. En esa época teníamos apenas dinero, entonces, bueno, fueron castings, bueno, un poco a pulmón, medio atropellados, y cada uno de ellos fue distinto. A David Castillo, que es el protagonista, hicimos un castingcito muy chiquito aquí en Barcelona y otro en Sí. Madrid, donde vi algunos y bueno, y di con él, y la verdad que nada, encantado. Hicimos mucho trabajo juntos, nos gustamos así enseguida, la verdad que estoy muy, muy contento con el trabajo que ha hecho, pero bueno, fue en un casting, hicimos ese primer casting y después seguimos hablando, hicimos otro casting a distancia hasta que ya al final fue, bueno, vamos. Y después Valentina, que hace de May, es una... hicimos casting, sí, con la directora de casting ahí en la isla, tuve que viajar, yo estaba en Argentina entonces. Hicimos 3 jornadas bueno, ir convocando mujeres de la comunidad china que hay allí, Sí, que es bastante importante. Y bueno, y dimos con Valentina, que nunca había hecho nada que ver con la actuación ni con el cine, y, pero hizo muy buen casting y quedó. Y finalmente Yan Yan es alguien que había hecho algunas películas en Dominicana. Él nació en Haití, pero se crió en Dominicana y hoy y entonces está viviendo en Canadá. wow, Eh, Así que a él lo había visto yo en una peli que me gustó mucho, una peli dominicana de José María Cabral, creo que José María es el nombre, que se llama Carpinteros, muy buena, una peli muy buena, de estas que te digo, de las sí, primeras de la ley de cine. Y estaba él y me gustaba mucho. Y después le hice un casting hacia distancia, o un par, porque él estaba en Canadá y acabó quedando. Y ese fue el proceso. wow, la verdad, porque creo que encajan muy bien, cada uno tiene una historia, digamos, que acompaña al personaje. Y quería que me hablaras ahora de esto, ¿no? Sobre la historia, porque creo, si mal no recuerdo, todo se basa en 1819, perdón, iba a decir 91, 1800, he cambiado los números, 1819, y claro, también la estética es muy importante, primero en una película que
nos lleva, nos traslada a otra época, a otro entorno, ¿no? ¿Cómo de difícil o no fue conseguir también la estética en cuanto a ropa, a elementos, a herramientas, etcétera? Bueno, sí, fue un viaje. La verdad que todo eso lo estuvimos trabajando mucho con Mónica de Moya, que es la directora de producción. No, ¿cómo se dice? No, diseñadora de producción, perdón. Mm, Eh, y con Natalia, usted se me ha ido el apellido ahora. Bueno, con la diseñadora de vestuario, mm. después me habló, uf, qué mal, perdón, es que No, estoy un no, no te poco preocupes. Nati, se me ha ido ahora el apellido. No, que es una genia absoluta. Entonces, nada, la idea fue, bueno, tenemos que situarnos en la época y empezamos a hacer mucha investigación. Nos dimos cuenta, sobre todo para vestuario, que no nos servían las referencias de películas Mm, anteriores, sino sí algunos dibujos, primeras imágenes fotografiadas que eran un poco después, pero pudimos desde ahí armar algo y sí. queríamos darle como cierta extrañeza. Entonces, de las piezas que íbamos Mm, encontrando, escogíamos las más arriesgadas. Y hay como vestuarios, sobre todo de Lázaro, que son un poquito arriesgados, son verídicos, porque están ahí en esos dibujos, pero sí, de repente hay una camiseta de Lázaro que parece del Zara, no sé cómo decirte. sí, Entonces, pero está hecha, sí. la manufacturamos, es de época y tal, pero la elegimos por esa cuestión de, siempre queríamos como hacer referencia al presente también, ¿no? Y entonces era construir un verosímil desde esa contradicción, era un poco complicado, pero excitante. Y ahora, ya para terminar, unas dos últimas preguntas sobre la historia. ¿Por qué te decantas con una historia de tres protagonistas? Como te vuelvo a decir, es al final tan única, tan poética también en muchos momentos, porque hay unos monólogos, unas partes en las que cada uno habla y recita, porque para mí es como escuchar a alguien recitar poesía, sinceramente. Cuando la vi Mm. fue, wow, me quedo con algunas frases, ¿sabes? Cuéntame Mm. sobre la Bueno, historia. sí, a mí fueron surgiéndome así los tres personajes. Yo quería que fuera una película de personajes, o sea, que esté ambientada en ese enclave histórico, que tenga obviamente su parte, bien, si se quiere, política, ¿no? O de Mm, revisión histórica, pero quería una película de personajes y de personajes corridos de su centro, ¿no? Son personajes que están deslizados hacia un margen de lo que debería haber sido su vida, ¿no? Ninguno está en su lugar de inicio. Y como, bueno, como dices, ¿no? Vienen de bagajes culturales diferentes. muy distintos, de posiciones sociales también muy distintas. Entonces, un poco el chiste a la hora de escribir era, bueno, cómo coges a tres personajes así, los pones juntos en un medio más o menos aislado, lejos de la civilización que sostiene esos roles, que los vigila, ¿no? Que vela por ellos. Entonces, lo que te queda es como tres personas, ¿no? Una coraza que se va cayendo y que lo que va dejando expuesto es al final la personalidad de cada uno, que es Mm, para lo que cada uno está preparado, ¿no? Para mm, afrontar, para qué pasos dar hacia los otros mm. en dirección contraria, ¿no? ¿Quién está dispuesto a dar, quién no? Eh, Así que nada, o sea, todo nace desde el exotismo de juntar a estos tres personajes tan distintos, pero la idea de ir a lo pequeño, a lo humano. Y Es, la última pregunta también sobre, no sé si eso también es una parte que tú querías resaltar, pero a mí evidentemente ¿cómo te digo? Me pareció muy importante porque como tú has mencionado ahora mismo, pues claro, son tres personas muy diferentes, pero tres personas que arraigan un pasado, una historia y creencias diferentes. Eso también, porque en una parte muy importante de la película, bueno, en varias que hay, pues también está la religión presente. Mm, Entonces es como cada uno tiene sus creencias, su religión en sí la defiende, pero también pues hay cosas que pasan, vamos a decirlo, pero claro, se demuestran al final pues la vulnerabilidad, ¿no? De cada uno de ellos o la fortaleza. ¿Qué
parte, y aquí va mi pregunta, perdona que me enrollo mucho, Aquí. y aquí va mi pregunta, ¿qué importancia querías darle a la religión dentro de esta película o no? O a las creencias que Mm, defendemos nosotros mismos, o es que algo que yo me he sacado al ver la historia, ¿sabes? No, yo creo que no hago foco en lo religioso. Creo que lo tengo en cuenta en ciertos momentos y ciertos detalles, eh, pero ese para mí en todo caso forma parte de ese bagaje cultural del que acaban un poco Mm, espojados. O sea, está ahí, los constituye un poco de entrada, pero creo que al final la fe que pueda mm, tener cada uno, sus impulsos son internos, mm, es como una cosa más intuitiva. Justamente porque es lo que te digo, a mí me interesaba que al mm, fin y al cabo, si tú dejas, es un poco el efecto ascensor, si tú mm, te quedas encerrado en el ascensor con una persona durante un tiempo indefinido, semanas, al principio seréis dos personas con dos roles muy claros que se van a ir desdibujando a medida mm, que la situación se vuelva más absurda y aislada. Y al final lo que va a quedar es como algo muy esencial, ¿no? mm. Digamos, de tu condición y un poco era esa la idea. Ay, de verdad, solamente quiero resaltarte mi enhorabuena. Creo que es una gran producción. Espero que vaya muy bien en cines y ya solamente te dejo para que invites a todos los espectadores, a todos los que están viendo esta entrevista, por favor, a que vayan al cine a verla. Adelante, Ulises. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Nada, suerte, gracias por divulgar la película y nada, que vaya bien. Gracias.